Mire que le he pedido al Padre que todos podamos entender que las historias escritas en la Biblia son para que conozcamos de Dios, pero también cada historia en la Biblia, escuche, está escrita para que nosotros aprendamos a conocer los errores que otras personas cometieron y nosotros no los cometamos. Durante 4 semanas, ¿cuántos vinieron durante las 4 semanas pasadas? Ok, si usted no vino, vaya al YouTube. No sé si ya están las enseñanzas en el YouTube, pero ahí las subimos. Durante 4 semanas les hablé de familias distintas. La primera semana les hablé de la familia de... Muy bien, Noé. La primera semana les hablé de la familia de Noé, la familia que recibió una segunda oportunidad. Mire que la historia de todas las familias de la tierra quedaron bajo el agua, pero la historia de la familia de Noé fue distinta, porque Noé y su familia recibieron una segunda oportunidad. Después de esta familia les hablé de otra familia. ¿Alguien se acuerda de qué familia les hablé hace 3 semanas? Muy bien. Oh, qué buenos discípulos hay en casa. La segunda semana de la serie les hablé de la familia de Abraham, una familia portadora de bendición. Les mostré cómo Abraham fue bendecido, estuvo bendecido en todas las áreas de su vida, pero había una bendición que el Padre le había prometido, y esa bendición le costó a Abraham paciencia, le costó espera, pero al final de cuentas Dios bendijo a Abraham con lo que él le había prometido. Y hace 2 semanas les hablé de la familia de... Qué magníficos, qué extraordinarios son ustedes. Hace 2 semanas les hablé de la familia de Isaac. La familia de Isaac. Y les mostré bíblicamente cómo la bendición de un padre tiene poder. Les mostré cómo Isaac bendijo a su hijo, entre comillas el menor, pero ya había vendido la primogenitura. Bendijo a Jacob. Y esa bendición desató cosas sobrenaturales en la vida de Jacob. De allí surgieron las 12 tribus de Israel. Y la semana pasada les hablé de la familia de Amram y Jocabed. Muy bien. Como vimos como en una familia que aún en medio de la presión del sistema, Dios se glorificó, y de esa familia levantó líderes nacionales. Levantó a Moisés, levantó a Aarón y levantó hasta a la hermanita, a María o Miriam, como dicen algunas versiones. Hoy quiero cerrar esta serie. Porque el mes de septiembre vamos a estar teniendo otro tipo de enseñanzas. Quiero hoy cerrar con una familia que está hasta el Nuevo Testamento. Literal, me brinqué un montón de libros. Y hoy quiero hablarles de la familia de Cornelio. Diga conmigo, Cornelio. Esta familia es la familia visitada por la presencia de Dios. Diga conmigo, la familia de Cornelio visitada por la presencia de Dios. Mire, algo que he aprendido es que la bendición familiar comienza a fluir cuando los padres se preocupan y ocupan para que todos los integrantes, escuche, para que todos los integrantes de su familia se encuentren con Jesús y con el Espíritu Santo. Mire, yo recuerdo que desde chico mis padres se ocuparon y se preocuparon para que nosotros conociéramos a Jesús. A propósito de el cierre de las escuelitas, yo recuerdo que cuando estaba niño, mis padres siempre me llevaban a la iglesia. Como decimos en el lenguaje cristiano, que no es un lenguaje
como tal. Nací en una cuna cristiana. Mis padres eran cristianos. Mi mamá era cristiana porque alguien le habló de Cristo, y mi papá no era cristiano. Fue mi mamá quien lo convirtió. El caso es que mis hermanos y yo nacimos en una familia cristiana, pero mis padres siempre me llevaban a las actividades de la iglesia. Siempre, siempre, siempre a la iglesia donde nosotros asistíamos siempre habían actividades. Y si por algún motivo me tocaba quedarme o pedía quedarme en casa de mi abuelita materna, que aquí está ella, levanta tu mano por favor, mamosa, esa señora de más de 120 años que usted ve ahí. No sé por qué es la mamamosa de todos. Todo el mundo la conoce como mamamosa, mamamosa, mamamosa. Yo la conocí como mamamosa. Voy a tal lugar y mamamosa, sus hermanas mamamosa, todo el mundo mamamosa. Bueno, ella es mi abuelita. Y si de casualidad me tocaba quedarme con ella, yo no podía decir me salvé, listo, no voy a la iglesia. No, porque mis abuelos, ¿qué cree? También me llevaban a la iglesia. Sí, cuando había alguna actividad en la iglesia donde ellos se congregaban, yo también ahí llegaba. Recuerdo que había ocasiones donde iba hasta en el verano hasta a 12 decibelios. Iba a la iglesia donde yo me congregaba, y luego me tocaba ir a la iglesia donde iba mi abuelita. Mire que eso es una bendición, porque mis padres se preocuparon y ocuparon para que personalmente yo me encontrara con Jesús. Y es por eso que gracias al trabajo que alguien hizo desde mi niñez, hoy estoy aquí parado. No le estoy diciendo que soy un hombre perfecto. Cometo y he cometido muchos errores, pero ¿sabe una cosa? La bendición más grande que hoy le puedo decir que he tenido a lo largo de mi vida es haberme encontrado desde pequeño con Jesucristo y haber conocido al Espíritu Santo a temprana edad. Esa es la bendición más grande que yo pude haber tenido. Por eso la bendición comienza cuando los padres se preocupan y se ocupan para que sus hijos conozcan a Dios, para que sus hijos se encuentren con Jesús. Amada iglesia, guiar a los hijos en la fe es sembrar hoy lo que mañana dará frutos eternos. Sí, guiar a tus hijos en la fe es sembrar hoy. Lo que tú siembras hoy lo vas a cosechar ¿cuándo? Mañana. Y tú hoy siembras en tus hijos, pero mañana vas a cosechar frutos eternos. La Biblia habla, por ejemplo, de Ana con Samuel. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 27 y 28. Mire, dice Ana: le pedí al Señor que me diera este niño, y él concedió mi petición. Versículo 28. Mire, dice Ana: ahora se lo entrego al Señor, y él le pertenecerá todos los días de su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Mire que Ana supo lo que era sembrar. Ana le pidió a Dios un hijo porque ella no podía tener hijos. ¿Y qué cree? Dios le dio un hijo, pero ella dijo: este niño va a estar consagrado y dedicado a Dios. Y desde pequeño ella se lo entregó al sacerdote Elí. Y sabe una cosa, ella sembró un niño, ella sembró fe. ¿Y sabe qué cosechó? Ana cosechó al primer juez de Israel. Ana cosechó nada más y nada menos que al profeta Samuel. Sembró un niño, pero cosechó porque todo lo que nosotros sembremos en nuestros hijos, siempre que tú y yo direccionemos a nuestros hijos para que se encuentren con Jesús, para que se encuentren con el Espíritu Santo, Él va a hacer de ellos hombres y mujeres extraordinarios. Timoteo, la Biblia habla en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Me acuerdo, mire, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, hijo, me acuerdo de tu fe sincera. Pues mira, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas. Mire de qué habla. Habla de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Y sé
que esa fe sigue firme en ti. Aquí estamos hablando de un hombre, de un joven llamado Timoteo, que a él le sembraron fe. ¿Quién se la sembró? Se la sembró su madre, y a su madre se la sembró la abuela. Hoy yo puedo decir que este versículo es verdadero, porque yo lo pude experimentar en mi vida. Sí, yo puedo decir que la fe que hoy tenemos, mi familia y yo, es producto de la fe de mi madre, es producto de la fe de mi abuela, es producto quizá de la fe de mi bisabuela. Es una fe que viene de generaciones. Por eso necesitamos sembrar fe, porque cuando nosotros sembramos fe, en el futuro vamos a cosechar cosas eternas. Escuche, la fe se transmite ¿de qué? De generación en generación. Por eso tú y yo necesitamos comenzar a sembrar fe en nuestros hijos. Por eso nuestra familia tiene que ser una familia llena de. Pero ¿sabe algo? Hoy le quiero hablar de la familia de Cornelio. La familia de Cornelio no era una familia que traía la fe de generación en generación. No, Cornelio, dice la Biblia, que era un centurión romano. Cornelio era un hombre con autoridad militar, pero lo que marcó y distinguió a Cornelio no fue su rango, sino que lo que lo distinguió, lo que lo hizo sobresalir, fue su fe. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 2. Dice la Biblia que Cornelio era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Y miren lo que Cornelio hacía: daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. ¿Qué significa ser devoto? Significa que Cornelio realizaba obras piadosas y de fe. Todo lo que Cornelio hacía, no lo hacía por obligación, lo hacía porque él tenía internamente una devoción. Su corazón estaba inclinado, su interior, su corazón estaba inclinado a hacer lo correcto. Cornelio tenía una inclinación hacia las cosas divinas. En su ser interior decía: hay un Dios y yo a Él lo tengo que honrar, y yo a Él lo tengo que respetar. Y tenía él una devoción. Pero también dice la Biblia que Cornelio era temeroso de Dios. Esto me lleva a concluir que una de las virtudes que Cornelio tenía es que era sabio. Porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Cornelio era un hombre temeroso de Dios, lo cual nos indica que se conducía por la vida con sabiduría. No por algo Cornelio, centurión romano, era un hombre, incluso si leemos el capítulo 10 del libro de los Hechos, era un hombre reconocido y admirado hasta por los judíos, siendo romano. ¿Por qué? Porque cargaba fe. ¿Por qué? Porque cargaba sabiduría. Era temeroso de Dios. Por eso una familia que le cree a Dios se edifica con sabiduría y no con emoción. Te lo vuelvo a repetir: una familia que le cree a Dios se edifica ¿con qué? Con sabiduría y no con emoción. Cornelio edificó su familia. Mire, hombre devoto, temeroso de Dios, hombre sabio. Dice la palabra de Dios que junto con todos los de su familia hacía todas estas cosas. Eso significa que Cornelio edificaba su casa, siendo un centurión romano. Cornelio era un hombre de fe. Y sí, al igual que Abraham, no venía de una familia
a la que le transmitieron la fe. Yo te dije a su momento de Timoteo que su fe fue transmitida por su madre y a su madre se la transmitió su abuela. Yo te conté y te dije de mí. La fe que yo tengo en Dios me la transmitió mi madre, mi padre. Y lo que ellos cargaron a alguien se lo transmitió. Pero ¿qué cree? Cornelio era como Abraham. A Abraham nadie le transmitió la fe porque él nació en una región pagana. Fue Dios quien lo visitó. Y a Cornelio le ocurrió lo mismo. Él fue el primero en su casa, en su familia, que decidió creer en Dios. Sí, creía en Dios. Creía en Dios. Yo me imagino que Cornelio, siendo un romano, un centurión romano, despertaba. Y a lo mejor era más cristiano que muchos de nosotros. Porque a lo mejor él abría sus ojos y decía: Dios, gracias por este día, porque estoy despierto. Sí, porque muchos de nosotros abrimos los ojos, tomamos el celular, abrimos el Facebook, hacemos algo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Alguien es como yo? ¿Alguien puede ser? ¿Alguien hace lo mismo? Sí, va. Bueno, yo creo que Cornelio, era tanta la fe que tenía que lo primero que hacía era darle gracias a Dios. Yo creo que a sus hijos Cornelio le decía: hijos, no roben. Hijos, no mientan. Yo creo que era tanta la fe y la devoción de Cornelio hacia Dios que le decía a sus hijos: hijos, no peleen, no se metan en problemas. Hijos, no le den de qué hablar a la gente. Hay cosas que hacemos que no le agradan a Dios. Hijos, por favor, no lo hagan. Creo que también Cornelio le enseñó a sus hijos a orar. Hijos, cuando tengan una necesidad, allá en el cielo, allá arriba, hay un ser superior, hay un Dios que nos escucha. Y cuando ustedes necesiten algo, oren, háblenle a ese Dios. Esa era la fe de Cornelio. Esa era la fe de Cornelio. Y creo que también Cornelio le decía a sus hijos: hijos, tenemos que ser buenas personas. Cuando ustedes vean a algún necesitado, no cierren su mano. Hijos, cuando ustedes pasen por el crucero y miren que hay alguien pidiendo limosna y que de verdad lo necesita, sean generosos. Denle un billetito, denle la comida que tienen con ustedes. Eso, hijos, le agrada a ese Dios que está en el cielo. Yo creo que así era Cornelio. ¿Sí me estoy explicando? Acuérdense que Cornelio no conocía a Dios, no conocía a Jesús, era romano. Yo creo que a su esposa era tanta la fe que le decía: vieja, todo esto que tenemos, ya viste el carro que está afuera, Dios nos lo dio. Esta casa humilde tiene goteras, pero Dios nos la dio. Yo creo que ese era Cornelio. A los hombres que dirigía, creo que cuando tenían alguna victoria les decía: muchachos, esta victoria no solo fue nuestra, esta victoria fue gracias a Dios. Yo creo que así era Cornelio. La Biblia no lo dice, pero yo creo que así era él. Yo creo que la gente miraba a Cornelio y decían: este hombre es diferente. Este centurión romano es diferente a ese centurión romano que está ahí. No sé, la gente decía de Cornelio: este centurión romano tiene una buena vibra. Yo miro a este centurión romano, platico con él y me siento tan bien, pero miro y platico con el otro y no me siento igual. ¿Sabe por qué? Porque Cornelio en su interior tenía fe, y esa fe lo hacía ser diferente. Por eso, escucha esto: la fe abre el camino para la manifestación futura de lo que Dios tiene preparado. Te lo vuelvo a repetir: la fe abre el camino para la manifestación futura de lo que Dios tiene preparado. Sí,
Nos enseñan que, y es verdad, la fe es para Él ahora. Pero hay una fe dentro de nosotros que su fruto no lo vamos a ver en el ahora. Hay una fe que nosotros sembramos hoy, que el fruto no lo vamos a ver en el presente, sino que lo vamos a ver en el futuro. Amada iglesia, no existe ninguna familia perfecta. Pero ¿sabe algo? Dios sí pone su mirada en las familias que han decidido creerle. Yo también creo que al igual que tu familia y la mía, la familia de Cornelio tenía problemas. Yo creo que en la casa de Cornelio se peleaban, como ocurre en tu casa y ocurre en mi casa. Yo creo que la familia de Cornelio tenía diferencias. Yo creo que esa familia se disgustaban. Es más, yo creo que Cornelio, aunque era un hombre de fe, un hombre devoto y que hacía buenas obras, yo creo que Cornelio más de una vez le falló a Dios. Yo creo que Cornelio y su familia cometieron muchos errores, como tu familia y mi familia. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero ¿sabe algo? Él le estaba creyendo a Dios. Él estaba creyendo que había un Dios en los cielos. Quiero decirte que no es suficiente la fe de uno. Necesitamos una familia entera que le crea a Dios. Sí, no es suficiente con la fe del papá. No es suficiente con la fe de la mamá, o con la fe del hijo, o con la fe de la hija. No, nuestra casa completa debe de creer. Por eso hoy le vengo a hablar a esos padres que se han dejado de preocupar porque sus hijos le crean a Dios. No, tienes que preocuparte porque ellos crean. Tus hijos, tu casa tiene que creerle a Dios. No es suficiente con que uno crea. A veces en casa hay un yugo desigual. Pastor, ¿y qué es yugo desigual? El yugo desigual es que a veces uno cree y el otro no cree. Y eso es yugo desigual. ¿Y sabes qué es lo que hace el sistema? Como predicábamos la semana pasada, el sistema te hace sentir y te hace creer que así tiene que ser, que te conformes. Pero sabes una cosa, cuando nosotros le creemos a Dios, no nos conformamos, porque la fe hace que lo que la gente dice que no es posible, la fe dice que sí es posible. No podemos conformarnos con que yo solo voy a creer. No. Yo tengo que creer junto con mi esposa. Nosotros tenemos que creer junto con nuestros hijos. Y así era la familia de Cornelio. Era una familia que le estaba creyendo a Dios. Cornelio creía, Cornelio oraba. ¿Y sabes algo? Era tanta la fe de Cornelio que Cornelio veía a un necesitado y dice la Biblia que él los ayudaba. ¿Sabes por qué los ayudaba? Si tú lees el capítulo, vas a encontrar que Cornelio decía: allá en el cielo hay un Dios que es digno de mis ofrendas, y yo no sé cómo dárselas, se la voy a dar a los pobres. Esa era su fe. Le daba a los necesitados. Pero sabe una cosa, allá en el cielo Dios recibía sus ofrendas sin que él lo supiera. Hoy tú y yo sabemos que el que al pobre le da, a Jehová, a Dios, le presta. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Esa era la fe de Cornelio. ¿Sabe? A la familia de Cornelio, Dios le cambió la historia. A la familia de Cornelio Dios le cambió la historia. Porque, escuche, porque su historia no terminó diciendo la familia de Cornelio era una familia. Mire, Hechos 10 comienza diciendo cómo era la familia de Cornelio: devota, temerosa de Dios, le daba a los pobres de fe. Pero la historia no terminó así. No terminó diciendo la familia de Cornelio era una familia temerosa de Dios, una familia que oraba, una familia que ofrendaba
y una familia que vivía bien. No, no, no. La historia de la familia de Cornelio no terminó así. Esa historia terminó diferente. Esa historia terminó ¿cómo? Diferente. Mire, yo quiero representárselo rápidamente. Vente, Alex, para que usted lo voy a hacer simplificado. Párate aquí mirando hacia el frente. Ándale. ¿Quién más me quiere ayudar? ¿Qué otro? Ven, un varón, porque son puros varones en la historia. Gracias, Rosa. Vente, Emma, vente. Puro varón, perdón, gracias. Aquí. Mire, este hombre es Cornelio. Cornelio estaba ponchado. Este es Cornelio. Este hombre era un hombre de fe. Era un hombre que le daba a Dios. Dice la Biblia que un día como a eso de las 3 de la tarde, Cornelio estaba orando. Híncate, hijo, híncate. Cornelio estaba orando, hincado. Cornelio estaba orando. Haz como que estás orando. ¿Y sabe algo? Dice la Biblia que un ángel se le apareció a Cornelio. Se le apareció un ángel y estaba orando, y él empieza a sentir y él empieza a ver y dice: ¿qué es esto? Y el ángel le empieza a hablar y le empieza a decir: Cornelio, yo quiero hacer algo distinto con tu familia. Cornelio, todo lo que tú has hecho es extraordinario. Tú no me conoces, pero yo sí te conozco. ¿Y sabes algo, Cornelio? Envía hombres a Jope. Envía hombres a casa de Simón el curtidor. Envía a buscar a un hombre que se llama Pedro. Le vas a decir que él venga a tu casa. Escuche por qué. Porque él tiene un mensaje importante para ti. En eso Cornelio se levanta. Dice la Biblia que llamó a 2 criados y llamó a un hombre de confianza. Dice la Biblia que ese hombre de confianza también era devoto. Es decir, que Cornelio no estaba solo. Tenía cerca a un compañero, a su asistente que tenía la misma fe de él. Y llamó a... Vente tú, vente. Rápido. Mire, este es el asistente de Cornelio. Está chico el espacio. Imagínense que hay 2 hombres más, eran 3. Entonces se van ellos 3. Este vale por 3. ¿Ok? Cornelio le dice: te vas a ir. Ponte aquí. Ahí está bien. Te vas a ir a Jope. Cornelio le está diciendo: te vas a ir a Jope. Y vas a buscar cerquita de la orilla de la playa. Vas a preguntar por la casa de Simón el curtidor. Y cuando tú llegues a casa de Simón el curtidor, golpeas la puerta y pides hablar por Simón Pedro. ¿No se te olvida? No. Muy bien. Entonces este hombre y los 2 criados caminaron, se fueron, agarraron su burro, su lanza, no sé cómo se fueron, pero se fueron hacia donde estaba Pedro. Dice la Biblia que a Pedro le gustaba comer, pero también ayunaba. Dice la Biblia que Pedro estaba hincado, fíjate, estaba orando, pero de repente cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A Pedro le dio hambre. A Pedro le dio hambre. Y dijo: ya está la comida. Y le dijeron: todavía falta un poquito. Aguanta un poco más. Entonces Pedro, ¿qué creen que hizo? Siguió orando Pedro. Estaba orando Pedro. Y mientras él oraba, ven por aquí. Aquí quédate para que todos te vean. Él está en camino. Y mientras él oraba, empezó a tener una visión. Era tanta el hambre que tenía que vio del cielo bajar un manto tomado de las 4 puntas, y en ese manto había toda clase de animales, habían reptiles, habían aves. Y Pedro dijo: Dios mío, esta hambre me está matando. Y dice la palabra que esa visión la tuvo 3 veces. Y él no entendió. Él dijo: ay, Señor, esta hambre me está haciendo ver cada cosa. No, yo no debo de comer eso porque es inmundo. De repente llega este hombre enviado por Cornelio y golpea la puerta. Y escuche, en el momento que golpea la puerta, Pedro
A Pedro le habla el Espíritu Santo y le dice: Pedro, la gente que está tocando a la puerta ha venido por ti. Ellos son 3 hombres y yo los envié. Ve con ellos. Pedro se levantó, se presentaron, salúdense, sí, bien gentiles, y no se soltaron la mano, muy bien. Se presentaron y este hombre le dice: vengo por Pedro. Yo soy. Vengo por Pedro. Vengo por Pedro. Vengo por Pedro. Yo soy. Yo soy. Déjenlo, estaba orando, tenía hambre, todavía está. Entonces, este muchacho enviado por Cornelio le dice: me envió Cornelio. Cornelio es un centurión romano reconocido por los judíos. ¿Y sabes algo? Cornelio me dijo que Dios le dijo que tú vas a ir porque tienes un mensaje importante que darle. Y Pedro dijo: ahora entiendo todo. Ok, yo voy contigo, nada más que tengo bastante hambre. Déjame que yo coma, déjame que yo me eche una siesta y mañana nos vamos. El caso es que estos 3 hombres se quedaron en casa de Simón el curtidor y ahí pasaron la noche. Y al día siguiente se fueron juntos de vuelta a donde estaba ¿quién? Cornelio. Y Cornelio y Pedro se encuentran, se saludan. Y Cornelio se postró delante, no te postres, nada más lo estoy diciendo, se postró delante de Pedro. Y Pedro le dijo: hey, levántate, que tú y yo somos iguales. Pedro le dice: ¿para qué me hiciste venir? Y Cornelio dice: no sé, se me apareció un ángel y el ángel me dijo, ponte a ese lado, y el ángel me dijo que yo te mandara a buscar porque tú tienes un mensaje importante para nosotros. Gracias, pueden sentarse. Sí me explico, sí comprendió cómo estuvo la historia, ¿verdad? El caso es que Pedro llegó a donde estaba Cornelio. Y sabe, cuando Cornelio entra a la casa, escuche, en esa casa no solamente estaba Cornelio. Dice la Biblia que en esa casa estaba su familia. Estaban ahí, yo creo que era un lugar como este, estaba ahí su familia. Pero además dice la Biblia que estaban sus familiares, sus amigos cercanos. Esa casa se llenó de su familia y de amigos cercanos. Algo, diga conmigo, algo iba a ocurrir. Entonces dice la Biblia que entró Cornelio, se presentó Pedro y les dijo: yo soy judío y no sé qué hago aquí. Ustedes son gentiles, pero bueno, Dios me habló y me dijo que yo viniera. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Pedro con la gente que estaba en casa de Cornelio? ¿Sabe qué fue lo que hizo? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda de Cornelio, que era un hombre devoto, era un hombre de fe? ¿Se acuerda, verdad? Pero Cornelio no conocía a Jesús, al autor y consumador de la fe. Él no lo conocía. Entonces Pedro llegó a ese lugar a predicarles de Jesucristo y les empezó a decir, se lo voy a decir en otras palabras: Dios envió al mundo a su Hijo para morir por todos los judíos, pero al ser rechazado murió también por todos ustedes, y todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Él fue crucificado, Él murió, Él resucitó, Él se nos presentó, Él está vivo y está a la diestra del Padre.
Ese fue el mensaje que Pedro le dio a esa gente que estaba en ese lugar. Un mensaje, escuche esto, un mensaje que le estaba, sin que ellos lo supieran, les estaba cambiando la historia. Sí, les estaba cambiando la historia. Porque podíamos decir familia de fe, familia que vivía bien, familia bien posicionada, pero no conocían a la persona más importante que tú y yo podemos conocer, a Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Y el mensaje que Pedro le fue a dar a la familia de Cornelio era un mensaje que llevaba nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso hoy quiero darte 5 profecías para tu familia. Hoy quiero darte 5 profecías para tu familia. La primera profecía que quiero darte es que tu influencia crecerá con los de tu casa y tus amigos y con tus amigos cercanos a causa de tu fe. Sí, esa es la primera profecía que quiero darte. Tu influencia crecerá con los de tu casa. ¿Sabes algo? Influencia no es obligación, no es imposición. ¿Sabes por qué Cornelio tenía influencia con los de su casa? Él tenía influencia porque era un hombre de fe. Los de su casa miraban que Cornelio era un hombre distinto a los de la calle. Entonces los de su casa decían: yo voy a seguir, yo voy a ser como Cornelio. Pero sus amigos cercanos miraban a Cornelio y decían: wow, Cornelio es distinto. Él es un hombre de fe. Él es un romano, pero es un hombre de fe. La primera profecía que quiero darte es que tu influencia va a crecer. Tu influencia va a crecer no por lo que tú eres, no por lo que tú tienes, sino que tu influencia con los de tu casa va a crecer por la fe que tú cargas. Mientras más creas, mientras más creas, mientras más creas, más influencia tendrás con los de tu casa. Tus hijos necesitan un hombre, una mujer que le crea a Dios. Diga conmigo: influencia. Hay padres que hoy no pueden influenciar sobre sus hijos. Hay esposos que no pueden influenciar sobre su esposa. Hay esposas que no pueden influenciar en sus esposos. ¿Sabes por qué? Porque les falta fe. Cuando hay un hombre y una mujer que le creen a Dios, la influencia se activa y se manifiesta, y la gente te va a seguir a causa de tu fe. La segunda profecía que quiero decirte y darte con respecto a la vida de Cornelio es que los de tu casa escucharán el evangelio y se encontrarán con Jesús. Qué tremendo fue que un ángel habló a Cornelio y le dijo: Cornelio, tengo un mensaje para los de tu casa. Y Cornelio lo creyó junto a todos los que estaban en su casa, junto a toda su familia, junto a todos sus amigos. Él no sabía que el mensaje que Pedro tenía se llamaba Jesús. Hoy te vengo a profetizar, hoy te vengo a decir que los de tu casa escucharán el evangelio. Sí, hay gente que te ha dicho: yo no quiero nada con tu religión. El evangelio no es religión. El evangelio es un poder de Dios que cambia vida. Y a Cornelio lo siguieron, a Cornelio le hicieron caso, y cuando les predicó Pedro, ellos recibieron el evangelio y se encontraron con Jesús. ¿Sabes quiénes se encontraron con Jesús? Todos los de su casa. Hoy te vengo a profetizar, hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús que si en tu casa hay gente incrédula, en los próximos días se van a encontrar con el Rey de reyes y Señor de los señores, con Jesucristo. Los de tu casa escucharán el evangelio. La tercera profecía que quiero darte es que tu casa será el lugar de encuentro de los inconversos con Jesús. ¡Qué tremendo! La casa de Cornelio no fue una casa cerrada, fue una casa abierta. Porque Cornelio dijo:
hay un mensaje para mí, pero este mensaje no es solo para los de mi casa, este mensaje también es para mis amigos. Entonces Cornelio dijo: yo voy a abrir mi casa, yo voy a invitar a mis amigos. Y a ese lugar llegó gente que no tenía su sangre, llegó a escuchar un mensaje que tenía por nombre Jesús. Te vengo a profetizar que a causa de tu fe, tu casa será un lugar de encuentro de los inconversos con Jesús. Irán a beber de las aguas, irán a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, tu familia que hoy no cree, tu familia que hoy no quiere nada con Dios, conocerá de Jesús en tu casa. Conocerá de Jesús en tu casa. Fue lo que ocurrió con Cornelio. Su casa no fue cualquier casa. Su casa fue un lugar de encuentro. Su casa fue un lugar de convocatoria. ¿Para quién? Para los inconversos. Ahí llegaron a conocer a Jesucristo. La cuarta profecía que quiero darte es que una palabra del cielo va a cambiar la historia de tu familia. Sí. La historia de Cornelio no terminó diciendo: Cornelio y su familia, hombres devotos, hombres temerosos de Dios, hombres que daban ofrendas a los pobres. No terminó así. Todo comenzó a cambiar cuando el ángel se le apareció y le dijo: Cornelio, ve por Pedro, porque él tiene un mensaje que darte. El mensaje no era un mensaje humano, la palabra no era una palabra humana, la palabra era una palabra que estaba descendiendo del cielo. Y esa palabra le iba a cambiar la vida a Cornelio, le iba a cambiar la historia a su familia. Y vengo a profetizarte que en el cielo hay una palabra que va a cambiar el rumbo, el destino y la historia de tu familia. Quizá el día de hoy tú digas: pastor, la historia de mi familia no se está escribiendo de la mejor manera. No te preocupes, hay una palabra del cielo que puede cambiar, que va a cambiar la historia de tu casa. La va a cambiar, yo lo creo, en el nombre de Jesús. La quinta profecía: llegó el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo sobre tu familia. Esa es la quinta profecía y tú la tienes que creer, la tienes que abrazar. Llegó el tiempo, estás en el tiempo, estamos en el tiempo de la visitación de la gloria de Dios sobre nuestra casa. Estamos en el tiempo de la visitación de la gloria de Dios sobre nuestras familias. Mira, ¿cuántos quieren la gloria de Dios en su casa? Lo hubiera celebrado un poco más. Lo hubiera celebrado un poco más. ¿Sabes por qué? Porque tener la presencia y tener la gloria de Dios en casa, eso no es cualquier cosa. Cornelio tenía ¿qué? Fe. ¿Qué tenía Cornelio? Pero le faltaba algo que solo Jesús podía darle, y era la gloria de Dios. Versículo 44 de Hechos capítulo 10. Dice la Biblia: mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Pedro estaba predicando de Jesús. Pedro estaba hablando de Jesús. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, mira lo que dice: el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. ¿Sabes qué ocurrió? Que a Cornelio, mira, Cornelio estaba tan distante de todo esto porque él era un centurión romano. Él le creía a Dios. Pero cuando el mensaje llegó, cuando la palabra llegó, cuando el evangelio llegó, con esa palabra y con ese evangelio,
llegó la manifestación del Espíritu Santo, llegó la manifestación de la gloria de Dios a la casa de Cornelio. ¿Qué se manifestó? Se manifestó el mover del Espíritu Santo. Pero algo importante que quiero enseñarte para terminar: ¿qué pasa cuando la gloria de Dios visita una familia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A veces no lo comprendemos. A veces somos como Cornelio. Somos buenos cristianos, le creemos a Dios, damos ofrenda, pero ¿sabes algo? Tenemos que llevar nuestra fe a algo mayor. Tenemos que llevar nuestra fe a una experiencia de vida práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que tener el Evangelio, que tener al Espíritu Santo en nuestra vida no es simplemente teoría. Debe de ser una manifestación real, debe de ser una manifestación verdadera. Es decir, tú y yo necesitamos palparla, necesitamos tocarla. La gloria de Dios cambia historias. Sí, la gloria de Dios cambia historias. Yo no sé cómo es la historia de tu familia. Lo que sí sé es que cuando la gloria de Dios, cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu casa, en tu familia, todo va a pasar. Número uno, lo imposible se vuelve ¿qué? Posible. Lo imposible se vuelve ¿qué? ¿Sabe qué tuvo Abraham? Abraham tuvo fe. Pero ¿sabes qué faltaba? Faltaba la visitación de Dios. Dice la palabra que en el tiempo de Dios, Sara tuvo un hijo. ¿Y sabes cuál fue ese tiempo de Dios? El tiempo de Dios fue el tiempo imposible para los hombres. Lo que te quiero decir es que cuando la gloria de Dios visita tu casa, cuando la gloria de Dios visita tu familia, lo que humanamente, lo que para el tiempo, lo que para la medicina, lo que para los hombres, para la ciencia, lo que para el ser humano es imposible, se vuelve posible para Dios. Ese es el poder de la gloria de Dios. Cuando Él se manifiesta a tu familia, todo cambia. Quizá hoy tu familia está escribiendo una historia y la enfermedad nos está consumiendo y la muerte nos está visitando y la promesa se está apagando y a lo mejor está en negativo. ¿Sabes qué necesitas? Que la presencia de Dios se manifieste. A la vida de Cornelio, a la familia de Cornelio lo visitó la gloria de Dios. Y yo vengo a profetizarte que lo imposible en tu familia se va a volver posible. Lo que no has visto que ocurra, yo te vengo a decir en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra de Dios, que eso imposible se va a volver posible. No porque un hombre lo dice, no porque una persona lo dice, porque está escrito en la palabra eterna de Dios que lo imposible se vuelve. Cuando la gloria de Dios visita una familia, la familia prospera en todas las áreas. La familia prospera, la familia es próspera. Y te vengo a profetizar que tu familia va a prosperar. No estoy hablando de finanzas, estoy hablando de todas las áreas de tu vida donde tu familia necesita prosperar. Quizá tu salud necesita prosperar, tus emociones necesitan prosperar, tus sentimientos necesitan prosperar, tu conocimiento necesita prosperar. Sí, quizá tu economía también necesita prosperar. Te vengo a decir que cuando la gloria de Dios, cuando el Espíritu Santo se mete a tu casa, hay prosperidad. Sí, hay prosperidad. La Biblia habla en 1 de Samuel, habla de Obed-edom. Dice la Biblia que que Obed-edom trajo el arca, la presencia
de Dios a su casa. Estaba en casa de Abinadab, y en casa de Abinadab nada había ocurrido. La familia de Abinadab no honró la presencia de Dios. La familia de Abinadab no deseaba la familia de Dios, la presencia de Dios. La historia de la familia de Abinadab fue: y el arca y la gloria estuvo en su casa y nada pasó. Pero Obed-Edom dijo: yo quiero esa presencia, yo quiero esa arca en mi casa. Y dice la Biblia que Obed-Edom fue y trajo el arca a su casa. ¿Y sabes qué ocurrió? Dice la Biblia que en 3 meses, diga conmigo, 3 meses, en 3 meses toda la familia de Obed-Edom prosperó. Sí, todo prosperó. Sus hijos prosperaron, su tierra prosperó, su casa prosperó, su familia prosperó. ¿Sabes por qué? Porque donde Dios se mete, la familia tiene que prosperar. Donde la gloria, donde la presencia de Dios se mete, la familia tiene que prosperar. Oh, Dios no es un Dios de miseria, es un Dios que prospera, que bendice, que multiplica. Ese es el Dios del que te predico, ese es el Dios del que te hablo. Pero necesitamos que la gloria se meta a la casa. Cuando la presencia de Dios visita nuestra casa, lo que estaba muerto resucita. Diga conmigo: lo que estaba muerto resucita. Lo que estaba como, lo que estaba muerto, ¿qué? Lo que estaba muerto resucita. La historia de la familia de Marta, de María y de Lázaro no terminó. Y Marta y María terminaron llorando en la tumba porque Lázaro murió. No terminó así su historia. ¿Sabes por qué no terminó así su historia? Porque un día Jesús llegó a donde estaba Lázaro y estaba muerto. 4 días llevaba de muerto. El hombre estaba podrido, el hombre tenía gusanos, ya apestaba. Pero Jesús se paró. Diga conmigo: Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? Pregúntame quién. Él es la gloria de Dios. Cuando Jesús se mete a nuestra casa, cuando Jesús llega a nuestra familia, lo que estaba muerto, lo que estaba muerto, lo que estaba muerto, diga conmigo una palabra. Una palabra. No le escuché una palabra. Cornelio, que recibió, ese hombre no recibió una palabra, ese hombre recibió un mensaje completo, y su vida y su familia cambiaron. Pero ¿sabes algo? Cuando Jesús se para frente a la tumba donde estaba Lázaro, mira que Jesús no entró, Jesús no lo tocó. Lo único que Jesús hizo fue decirle: Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia que Lázaro salió caminando. Lázaro salió caminando. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gloria de Dios, cuando la presencia de Dios visita una casa, todo cambia, y lo que estaba muerto resucita. Te vengo a profetizar que tus sueños van a resucitar. Te vengo a profetizar que tus proyectos van a resucitar, tus anhelos van a resucitar. Los hijos que estabas dando por perdidos van a resucitar. Servirán al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque cuando la gloria de Dios visita una familia, todo resucita. Diga conmigo: lo que estaba muerto resucita. Lo que estaba muerto, ¿qué? Yo no sé cuántas Martas y Marías están llorando el día de hoy. Sécate las lágrimas. Y haz así: sécate las lágrimas. Sécate las lágrimas. Sí, hay gente que está llorando, hay gente que llora, hay gente que se lamenta por el pasado, porque el pasado fue duro, porque el pasado fue difícil. Te vengo a decir: no llores más, no llores más. Invita a Jesús a entrar a tu casa, invita a Jesús a entrar a tu familia. Tenlo contigo, como Obed-Edom.
Hónralo, ámalo, sírvele. Y te digo una cosa, Él no te va a fallar. Él se va a manifestar y todo lo muerto va a resucitar. Todas las cosas en tu vida van a prosperar. Lo imposible se va a volver posible.